Los españoles crearon ciudades donde las comunidades indígenas ya estaban asentadas. La economía de la Colombia colonial dependió de la actividad minera, que era principalmente de naturaleza aurífera. De hecho, entre el 90% y el 100% de las exportaciones eran puro oro. El otro 10% oscilable eran principalmente productos agrícolas. El primer régimen de trabajo que hubo fue la encomienda. Consistió en que a un español se le entregaban un conjunto de indígenas, los cuales debían pagarle un tributo a cambio de la educación que éste supuestamente les daba. Este tributo se expresaba en trabajo y consolidaba un tipo de impuesto, llamado tributo indígena. Sin embargo, antes de la llegada española ya habían comunidades que le pagaban este tributo al cacique indígena. La diferencia fue que ahora el trabajo era destinado a españoles y no a indígenas reinantes dentro de los suyos. El encomendero, por su parte, debía pagar un impuesto conocido como el quinto real, el cual consistía en el 20% de su producción. Sin embargo, en algunos momentos este llegó a ser rebajado. La cantidad de tributo indígena a pagar se llamaba tasación, y este era establecido por un visitador de tierras, cargo que a veces era ocupado por un oidor. En un inicio no hubo haciendas, así que los indígenas, aparte de trabajar en las minas y cargar a los españoles porque estos eran flojos y no podían caminar por su propia cuenta, debían también cultivar la tierra y entregarle parte de su cosecha a ellos para que se alimentaran. El encomendero no era propietario de tierra, pero por su poder llegaría a los cabildos, los cuales tenían la facultad de asignarlas. A dicha asignación se le llamaba mercedes. De este modo, desde el día 1 hubo una clase dominante que gobernó para sus privilegios y desprotegió a la demás comunidad. Como a la corona le preocupaba que en América surgieran nuevos señores feudales que limitaran su poder en estas tierras, tomó dos medidas. La primera fue asignar en los cargos públicos más importantes solamente a peninsulares, y la segunda fue promulgar las leyes nuevas de 1542. Los cargos públicos más importantes se le asignaban solamente a peninsulares porque estos podían tener un sentido de pertenencia más desarrollado con España que aquellos que hubieran nacido aquí. Así que es válido decir que la discriminación en este aspecto no fue étnica, sino por la necesidad estratégica de mantener un poder. La gran mentira del discurso nacionalista es que el proceso de independencia abarcó a toda la sociedad, cuando se trató en realidad de un conflicto de intereses entre criollos y peninsulares que querían tener igual o más poder que ellos, pero eso es otra historia. Por el lado de las leyes de Burgos de 1542, estas eliminaban la encomienda y la reemplazaban por un nuevo régimen de trabajo llamado el repartimiento. Sin embargo, como el dicho era, se acata pero no se cumple, tomó un ciclo que estas leyes se aplicaran en el nuevo reino de Granada. Lo que sí se ejecutó más rápido fueron los resguardos indígenas, que eran extensiones de tierra que se le asignaban a una comunidad nativa. En estas tierras asignadas, la comunidad indígena trabajaba sin un jefe español y debía pagarle el tributo indígena ya no al encomendero para que éste se lo pagara a la corona, sino a una nueva figura administrativa llamada el corregidor de indios o de naturales. Sin embargo, como para la dominación de un grupo es necesaria la participación de algunos de sus integrantes, había algunos indígenas llamados reservados, los cuales no trabajaban la tierra, no pagaban el tributo, pero colaboraban para facilitar su recaudación ante la comunidad. Al repartimiento se le llamó también mita, concertaje, concierto, alquiler, cuatequil, terrajeros, agregados y probablemente otros términos más. Es esta gran cantidad de sinónimos lo que dificulta tanto entender este periodo y más porque son poco explicados por los libros de historia. Así que si en algún momento te sentiste muy perdido tratando de entender la historia, no es tanto tu culpa, hay muy poca didáctica asociada a ella. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes entre el repartimiento o mita y el concertaje o concierto. La primera es que el repartimiento surge antes y consistió en un reclutamiento forzoso que se hacía a algunos miembros de la comunidad indígena para que, a cambio de un pequeño salario, trabajaran durante ciertos periodos de tiempo. Una vez cumplidos, podían volver otra vez a su comunidad
a preparar también el tributo indígena que debían pagar. Por su parte, el concertaje o concierto surge después. Este no reemplaza completamente el repartimiento, pues siguió usándose en regiones principalmente mineras y cuando había carencia de mano de obra, pero se vuelve más común con la proliferación de los mestizos y de los blancos pobres, pues el concertaje o concierto no concernía únicamente a las comunidades indígenas. La falta de anticuerpos contra las enfermedades europeas y el maltrato de los encomenderos hizo que la población indígena disminuyera de forma muy drástica. De hecho, un siglo después de la llegada española, solamente quedaba el 3% de la población original. Esto hizo que se vieran en la necesidad de importar esclavos africanos. A finales del siglo XVI, estos ya se comienzan a comercializar y entraban por el puerto de Cartagena. Ahora bien, otro aspecto importante a entender de la economía colonial son las haciendas. Los historiadores económicos advierten que estas no operaron bajo un modo de producción feudalista, pues los trabajadores, llamados jornaleros, podían irse y no estaban atados a la tierra. Podían ir a otra a trabajar si ésta les ofrecía condiciones mejores. Han llegado a la conclusión de que simplemente se vivió un modo de producción que llaman precapitalista y se desconoce qué tan racionales hayan sido, qué tanta lógica de la productividad se haya tenido para así poder adjudicarles el apelativo de empresas. Algo interesante sobre la actividad agropecuaria y que se menciona muy poco es que antes de la llegada de los españoles, los nativos consumían principalmente proteína de origen vegetal. De hecho, acá no había vacas. Fueron los españoles los que las importaron, cambiando así para siempre la dieta de estos territorios y volviéndola menos saludable según la evidencia científica de hoy. Y sí, puedes estar vivo y tener salud sin necesidad de comer carne. Si no me crees, mira el levantador de pesas más fuerte de Estados Unidos. Muchas haciendas comenzaron a existir gracias al beneficio de los cabildos a unos pocos terratenientes y a la ocupación ilegal de la misma. Como gran parte de la tierra no tenía título de propiedad y había sido ocupada de manera ilegal, en 1751 se inició un proceso de legalización a cambio de dinero. Esto se hizo bajo una figura legal bastante extraña llamada composición, mediante la cual la corona permitía volver legales cosas que en principio no lo habían sido. Fue de este modo como muchos encomenderos descendientes se convirtieron en grandes latifundistas. Como la historia de las guerras en Colombia están basadas en gran medida por la tenencia de la tierra, es válido decir que después de la independencia, las personas de poder siguieron ocupándola de manera ilegal. Esto porque había una precaria concepción de productividad, donde la única manera de producir más es obteniendo más territorio o incrementando la mano de obra. Así, no había una cosmovisión de estrategias que pudieran incrementar el potencial humano para que ésta se diera, ni mucho menos un pensamiento orientado a la necesidad de utilizar tecnología para mejorar los procesos productivos. Volviendo a la época colonial, hay que decir que las personas ricas antes de morir ponían en su testamento que una parte significativa de sus bienes se destinara a la iglesia. Esto lo hacía porque después de haber sido completamente avariciosas y malignas durante la vida terrenal, creían que cediendo parte de sus pertenencias obtenidas podrían obtener el perdón y salvar sus almas. El resultado de todo esto es que con el tiempo la Iglesia Católica se volvió en una gran teniente de tierra y conforme pasó el tiempo también empezó a prestar plata con 5% de intereses. La Iglesia fue algo así como una especie de primeros bancos. En cuanto al comercio, este no estaba muy desarrollado, pues la agricultura y la ganadería solía estar destinada únicamente a la subsistencia. Sin embargo, hay algunas evidencias de comercio interregional, de intercambio sistemático de algunos productos entre las regiones y otros menos
que fueron exportados. Con respecto a las importaciones, estas eran principalmente de interés para la clase pudiente, y vale como curiosidad señalar que en ocasiones un vestido europeo podía costar muchísimo más que un esclavo. Al impuesto sobre las ventas se le llamó alcabala, y ese era algo así el IVA de nuestros tiempos. El comercio entre las naciones estaba prohibido. España quería mantener un monopolio frente a este territorio, pero de todas maneras llegó a darse. Este es el que recibe el nombre de contrabando, que tanto benefició a quienes lo ejercieron.